estás? Un gusto saludarte, un gusto volver a conectarnos y charlar un poco. Eh, pero bueno, acá vamos a estar con un montón de gente, así que contanos un poquito de vos como para que te conozcan y cualquiera que esté viendo y digan quiénes son estas personas, te conozcan y seguro vos te puedes presentar mucho mejor. Súper, Jenny. No, primero, gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor compartir espacios contigo, hablar un poco acerca de eso que tanto nos mueve, nos gusta y movilizamos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Andrés Rodríguez Rubio. Aquí en este tema de agilidad y demás, siempre me conocen es por el Rubio y es mi segundo apellido. Es curioso que muchas personas incluso me dicen es Rubio por el segundo apellido y es un tema de toda la vida. Qué Eh, bien. y es curioso porque es mi segundo apellido, es el apellido materno, pero es por el que normalmente me conocen. Entonces, a veces dicen Andrés Rodríguez y ese cuál es, no, Rubio, ya, el de muerta, ok, ya. Entonces empiezan ahí como a hilar esas, digamos como que todas esas conversaciones en torno al Rubio. Entonces, pues, nada, muchísimas gracias por la invitación y para los que no me conocen, nada, más o menos hace 8 años trabajo con todo este tema de agilidad. Inicialmente mi profesión de base es ingeniería de sistemas, yo soy ingeniero de sistemas y siempre me enfoqué en el tema de proyectos, Bien, en temas de desarrollo tecnológico. Ya llevo bien. eso fue hace más de 15 años tal vez, no empiecen a conjeturar la edad por allí, pero más o menos hace 8 años empecé con todo este tema de agilidad, a trabajar con temas de agilidad. Sí, ¿Por qué? Porque me di cuenta que hay desafíos constantes en temas tradicionales, con metodologías tradicionales, como la falta de flexibilidad, el tema de los retrasos, la desconexión en los equipos, no se cumplían las expectativas de los clientes. Y fue justo en ese momento que llegó como la agilidad a mi vida. Entonces, bueno, hice parte de un laboratorio digital aquí en Colombia, mi lugar de base es en Colombia. Hice parte de la creación y de digamos, porque la materialización de un laboratorio digital y eso me cambió el enfoque muchísimo. Arranqué en el rol de Scrum Master y no tenía ni idea qué era eso, simplemente para mí era un ascenso y yo dije, pues, más claro, plata, vamos para allá. eh, para allá es, entonces hagámosle. Y lo vi como un tema de crecimiento en ese momento monetario, claramente de entendimiento y de aprendizaje y demás, pero no sabía muy bien a qué me estaba enfrentando. Claro, Entonces, lo primero pues fue un desafío muy grande porque yo venía acostumbrado a trabajar de una manera diferente. Yo tenía mi oficina, tenía el baño al lado y claro. llegué a un laboratorio donde era una mesa para todo el mundo y todos estamos allí y decía, bueno, ¿y dónde está mi oficina? Y yo ya no soy el jefe acá y porque antes yo manejaba 21 personas, ahora ya no lidero a nadie. Entonces, digamos que para mí fue un impacto muy fuerte, pero yo creo que eso fue lo que más me sirvió a mí, porque los primeros 3 meses como Scrum Master casi que lloraba todos los días y me arrepentía de la decisión que había tomado. Porque todo el mundo algunas personas ya estaban en el laboratorio y ya conocían del tema, Claro, y entonces, pues, para ellos no era nuevo, para mí sí era nuevo. claro. Entonces, casi que en todas las retros me ponían casi que en el centro y me daban durísimo, y es que tú no haces, en el daily no pasa esto, el backlog no funciona por esto, y venga, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces, rápido me hice una certificación de Scrum más rápido, una de management, pero pues esto va mucho más allá de una certificación, pero digamos que ahí es donde empieza uno con esta transición, mirar a cómo ayudar a las organizaciones, cómo piensa de manera estratégica, cómo empieza a ser sostenible, y bueno, y de ahí digamos que empezó el enfoque y me di cuenta que eso me gustaba porque a mí siempre me gustó el tema de ayudar a las personas, como ser facilitador de muchas cosas, ayudar a las organizaciones, crear entornos seguros, que las personas se sintieran valoradas, Claro, y todo eso que hay detrás de todos estos marcos. Entonces, así empezó mi carrera hace ya alrededor de 8 años en todo este tema de agilidad. muy bien. Está lindo camino. O sea, además, o sea, Sí, hace 8 años, mirá, yo ya estoy así en sistemas un montón, ni quiero decir que hace cuánto, pero siempre cuando, sobre todo, arranca una empresa, hacer algo de agilidad, siempre es un misterio, siempre esa guía que te da Agile y uno trata de hacerlo lo mejor que puede. Y pensando en eso, vos, así con esto, ya con esta experiencia y eso, ¿para vos qué significa realmente ser ágil? ¿Y qué diferencia hay entre la agilidad
y hacer Scrum o otro tipo de formato de este estilo, ¿no? O sea, ¿qué nos podrías decir de eso? Súper, digamos que es muy buena pregunta porque ese es el gran desafío que siempre está en las organizaciones, ¿no? Incluso allá y a veces lo toman como una moda. Entonces, venga, todo el mundo se está yendo para allá, vámonos para allá porque tal vez Sí, entonces es por allá. Y resulta que Agile es mucho más allá de un marco, es mucho más allá de Scrum, mucho más allá de Kanban, mucho más allá de LES, simplemente por nombrar algunos, pero digamos que lo diferencial de esto que estoy mencionando es que esa agilidad realmente es, digamos que sí, cambiar la mentalidad, uf, empezar a pensar diferente, empezar a entender las cosas diferentes, a tener un enfoque diferente en la organización, a abordar los cambios de una manera no tradicional, tal vez teniendo diferentes expectativas y perspectivas, sí, minimizando la complejidad, la incertidumbre. Y a mí lo que más me gusta de todo esto es siempre pensando en el cliente, siempre pensando en resolver problemas, siempre pensando en esos puntos de dolor que se generan dentro de los clientes o en las organizaciones. Y es allí donde, digamos que esto empieza a ser entonces es más que una estrategia, es una forma de ver las cosas diferentes. Entonces, para mí, agilidad es una mentalidad mucho más allá de un marco. Que hay marcos que efectivamente, digamos que lo potencian, lo viven y demás, sí, y en su día a día se dan, clarísimo, pero digamos que yo veo la agilidad es como una forma de experimentar, de tratar de hacer las cosas de una manera diferente, incluso equivocarme rápido, pero darme cuenta. No claro, esperar hasta el final, porque el error siempre va a estar. Eh, digamos que no es que uno esté justificando el error o no es que lo esté viendo como parte de un tema de agilidad, pero pues es que el error está latente porque pues trabajamos con personas, con sistemas creados por las personas, entonces esto en algún momento falla. Pero cuando tú ves el error como una forma de experimentación, como una forma de saber si es por allí o no y tomar las decisiones y tal vez tomar a partir de ese error, corregir y sobre la marcha ir iterando e ir acercando un poco, creo que ahí es donde empieza a funcionar muy bien todo este tema de agilidad y a entenderse como una mentalidad, porque el error desafortunadamente siempre ha sido juzgado culturalmente hablando, incluso totalmente. si uno lo lleva a su espacio personal también. ¿Qué pasa normalmente en la entrega de boletines de los hijos de uno, entre la entrega de notas? Uno va, mira y cuáles son las que están en rojo, Claro, porque uno ahí es donde se queda. Y ahí es donde, y si tu hijo es malo o no tan bueno en matemáticas, entonces refuerzas de matemáticas y tal vez no lo ves como una oportunidad o como un crecimiento, sino dónde está el error, dónde está el punto negro dentro de la hoja. Entonces creo que llega la agilidad a romper todo eso, ¿no? claro. Y por otro lado, Scrum, Kanban y los demás marcos, digamos que son un medio, digamos que para poder conseguir las cosas, pero no es el fin. El fin no es implementar Scrum en una empresa. El fin no es implementar Kanban. Son facilitadores y son mecanismos efectivamente para conseguir eso que acaba de mencionar. Así es como lo entiendo yo la agilidad y como la he vivido en estos 8 años ya. Sí, interesante, ¿no? Porque ahí nombrabas algo que claramente si hubiese una recetita, ¿no? Donde aplicaría a todo el mundo, ¿quién no la aplicaría, ¿no? O sea, estaría en internet, uno le pregunta a ChatGPT o cualquiera de la inteligencia artificial y te dice, hacelo así, y lo haríamos. Pero claramente el contexto siempre va cambiando, ¿no? De empresa, de equipo, de personas, o sea, como decías, o sea, tenemos ahí una variable que siempre son personas dentro de un marco que va a ser empresas con cierta dinámica, con cierta cultura, y eso lo cambia todo. Uno trata de adaptar y cuando uno va probando, se va equivocando y siempre va con la mentalidad de la mejora continua, ¿no? Entonces eso lo va haciendo, o sea, el error es parte de ir creciendo y encontrar esa mejora continua. Y, y, Totalmente de acuerdo. y teniendo esto en cuenta, ¿cuál fue tu gran desafío en implementar Agile, ¿no? En una empresa así tradicional y cómo lo superaste? Así nos enteramos un poquito de ese dolor de a veces de implementar Agile, ¿no? Yo creo que voy a arrancar con la experiencia que me pasó a mí. Es que a mí me pasó, realmente lo viví. Para mí fue un desafío llegar a lo que les contaba hace un momento, al laboratorio digital. Claro, Fue súper retador porque, en serio, yo en mi anterior rol, yo tenía a cargo 21 personas, un equipo de 21 ingenieros, tenía mi oficina y tenía muchas cosas,
Y yo me imaginé que entre más tú asciendes en la organización, no solo te pagan más, sino vas a tener una oficina más grande. Entonces, desde ahí ya empieza como el paradigma que uno empieza a tener en su cabeza. Y desde ahí voy a empezar a construir. Para mí lo más importante que tiene uno que superar cuando está empezando en las organizaciones a implementar esto es el tema y el cambio cultural, el hack cultural y de mentalidad que hay que hacer. Porque Sí, normalmente las empresas son, digamos que muy jerárquicas, tienen procesos arraigados, la resistencia al cambio siempre está, las personas que no entienden el por qué y el para qué están, líderes que simplemente están acostumbrados a mandar o al comando y control. Digamos que llega todo este movimiento de agilidad, todo este mindset que les cambia la vida por completo y que pues obviamente lo primero que uno hace es rechazar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, normalmente lo primero y lo que no, con lo que uno normalmente se encuentra es con esa resistencia al cambio, ¿no? claro. Líderes y personas que temen perder poder, que ¿cómo así que yo voy a perder poder, yo voy a poder perder control en los equipos, yo ya unos van a estar remoto y yo ya no puedo ver a quién y qué están haciendo y me entregan la minucia? Yo creo que ese es uno de los problemas y de los stoppers más grandes que uno encuentra en estos desafíos o en estas implementaciones, porque la gente piensa que como ya no tiene la oficina, como ya no tiene control sobre los equipos, entre comillas, pues no es, porque no es que agilidad sea un descontrol completo, sino que tal vez no está el Gantt exacto con el minutograma, la hora, tal vez no, hay otros artefactos que permiten ejercer cierto seguimiento, eh, pues esto como que no aplique muy bien. Otro aspecto importante también que pasa en muchas organizaciones es la falta de alineación. No, sí, Normalmente tecnología, voy a decirlo con el cariño que le tengo a mi profesión, porque soy ingeniero de sistemas, es la cenicienta siempre en todas las organizaciones, porque es la que nunca hace tecnología, nunca entrega, ellos nunca están, no soportan, no. Pero yo creo que eso es más una falta de alineación, porque no se entiende el impacto y entonces no se entiende además que lo que se requiere en un lado por negocio, por producto, tiene que hacerla la tecnología o el equipo de tecnología, pero que se tienen que hablar, claro. que tienen que en algún momento esas expectativas alinearlas, porque si no es lo que yo entendí versus lo que yo le entrego y puede ser que haya una brecha muy grande ahí. Sí. Entonces, eh, esa desalineación en las organizaciones yo creo que también es un stopper muy grande y no entender realmente lo que hay más allá de todo el tema de transformación digital, cultural o estos planes de adopción de la agilidad, que simplemente lo que buscan es tratar de quitar esos grises y tratar de dejar muy claro cuáles son los roles, qué es lo que se necesita de cada uno y pues efectivamente cómo está ahí. Muy, muy bueno, o sea, es un retrabajo. Me imagino la resistencia, o sea, me tocó tener que hacer algo parecido. No me imagino con la profundidad que vos lo tuviste que hacer, pero siempre es un dolor. El cambio, el rechazo al cambio, todo eso siempre es un dolor. Y contame, ¿qué estrategias utilizás para fomentar esta mentalidad ya, ¿no? Porque como decíamos antes, es como una cultura, hay que llevarlo, hay que vivirlo al Agile, ¿no? O sea, no es solamente decir hay que hacer estas reglitas o hay que seguir estos pasos, sino que hay que vivirlo. ¿Cómo haces para cambiar esa mentalidad de Agile en los equipos? Pues Johnny, yo he ido entendiendo que esto es un proceso gradual y como lo acabas de mencionar también, esto no es una receta mágica donde yo copio y pego de una organización donde sí funcionó o donde yo digo aquí voy a implementar Spotify porque es un modelo que funciona Claro, y aquí también tiene que funcionar. No, esto es un tema gradual y estratégico sobre todo, claro. ¿sí? Que tiene uno que buscar en el camino cuáles son esos ownership que están, digamos, como que alando este tema. Y entonces hay un tema de sensibilización y educación muy fuerte que empieza a tener todo esto al comienzo. Y entonces talleres y sesiones introductorias donde te expliquen efectivamente qué es allá, y más allá de un marco, qué es una mentalidad. Yo creo que lo que más me ha funcionado es que las personas entiendan el por qué y el para qué. Claro. ¿Por qué estamos haciendo esto? Entonces, mire, porque estamos generando capacidades para adaptarnos al cambio, no sé qué. Y el para qué. Y cómo ellos desde su rol, desde su día a día, están aportando efectivamente y van a aportar a eso.
Porque ¿qué pasa normalmente en las organizaciones? Yo he visto que las organizaciones tienen tres aspectos importantes a tener en cuenta y es el tema de la estrategia, la táctica y la operación. Normalmente, independiente como cuál sea la jerarquía o la estructura de la organización, siempre está así. Entonces, la estrategia diseña algo muy bien para X tiempo, para X años. La táctica ayuda a definir el cómo y el equipo realmente o la parte operativa son las que se llaman el día a día. Normalmente en las organizaciones están desconectados esos dos mundos de arriba. La Claro, táctica no, como que no amalgama, y espero se entienda el término amalgama, como que no pega, no hace match entre esas dos áreas sí, y sí, ahí hay un problema muy grande. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que lo que yo estoy haciendo aquí abajo con los equipos, efectivamente le está ayudando a la organización a mover un número, claro, un indicador, a bajar algo. Porque cuando la gente se dedica solo a hacer el día a día y solo mira aquí hacia abajo en su día a día, pues realmente no se está dando cuenta cómo aportan ellos un granito de arena a esos números de la organización, a esas cifras, a subir el NPS, a subir las cifras del CSAT o a disminuir algún número. Bueno, porque no tienen claro realmente cómo aportan a ellos, cómo aportan ellos. Y es muy probablemente porque no tienen claro su propósito dentro de la organización. Entonces, totalmente. los objetivos pueden que sean muy claros aquí arriba, pero ellos no entienden cómo efectivamente ayudan a movilizar el tema. Entonces, eh, digamos que parte importante de esto es buscar quiénes me pueden ayudar a movilizar estos temas, eh, porque más allá de que esto sea una mentalidad y suene muy bonito y demás, esto se tiene que hacer paulatinamente, pero yo tengo que buscar quiénes son los promotores de todo esto, Claro, quiénes efectivamente me vuelven a movilizar esto, quiénes ayudan a convencer a los equipos. Y entonces a veces hay que hablar en la capa de liderazgo con los C-level y convencerlos del tema, y también aquí abajo con la capa operativa. Y no porque unos sean más que otros o en la organización unos estén encima de otros, no, tal vez no, es porque todos debemos vernos como uno solo. claro. La empresa es XYZ, no es el área contable o el C-level tal o el equipo tal. Finalmente para el cliente o para el usuario es la empresa XYZ. No hay más, independiente de cómo estén al interior de, simplemente yo lo que necesito es que me resuelvan una solicitud, que me den algo de valor, que me generen algo que realmente a mí me sirva, independiente de quién y cómo lo haga. Ya viéndonos como uno solo, ya es diferente, porque ya hablamos de la colaboración, del empoderamiento, de equipos multifuncionales y que son autónomos, los equipos ya empiezan a tener confianza, ya entonces empezamos a crear rutas donde empezamos a tener retrospectivas o reflexiones de lo que hemos hecho bien y no tan bien, hay una comunicación un poco más abierta, más flexible, pero esto empieza a ser paulatino a medida que el equipo decide ir avanzando en ese nivel de madurez que se va adquiriendo con las iteraciones de corto tiempo que realmente nos da todo este tema de agilidad. Un camino que va siendo re paulatino, donde vos en cada ese pasito que vas dando vas haciendo cambio, ¿no? Y vas agregando algo nuevo que el equipo tal vez no estaba acostumbrado a hacerlo. Y, y Total. justamente eso, ¿cómo manejás ese cambio? O sea, ¿cómo afrontás que los equipos cambien y esa resistencia que los equipos te van a dar a ese cambio, ¿no? O sea, ¿cómo lo manejás? Pues yo lo primero que hago normalmente, Johnny, es entender esa resistencia por qué es. A veces puede esa resistencia tener sentido. Y el sentido es, simplemente no sé para dónde voy, entonces no sé cómo hacerlo. Y es una resistencia natural. Y es una resistencia casi que incluso debería darse. ¿Sí? Entonces, a veces uno entiende la resistencia como algo erróneo o como algo malo y realmente no. Puede ser que simplemente temo porque no sé para dónde voy y porque Claro. no hay claridad de mis objetivos, porque no hay claridad de mi rol, porque no sé qué conseguir y para dónde y el equipo cómo se moviliza. Entonces, lo primero que uno debe hacer es entender la resistencia, escuchar activamente Muy bien. qué fue lo que pasó, por qué, qué es lo que tú sientes, Johnny, por qué efectivamente no sabes que para dónde vamos, o cuáles son tus preocupaciones, o cuál es tu inseguridad laboral, o piensas que es que te vamos a cambiar y entonces ya Johnny no va a hacer el rol acá y ya se va a ir porque ya llegó un agile coach o un product owner o un product manager o como se llame dentro de la organización, Claro. pero pues hay que entender esas motivaciones de esa resistencia, el por qué, y hay que empatizar muchísimo.
la resistencia es natural. Y yo creo que se da por todo este tema justo de incertidumbre, pero entonces hay que empatizar. Entonces, ven, Johnny, tu resistencia es por, ok, ¿cuál es tu temor? Mira, estamos haciendo justamente una transición, estamos haciendo un cambio, Claro, claramente estás en los planes de la organización, claramente estás por allí, y eso lleva a que yo tenga que comunicarte el propósito. Entonces, el por qué lo estamos haciendo, mostrar eso cómo beneficia al equipo, cómo beneficia a la organización, cómo vamos a crear pequeños, digamos que buscar cuáles son esos champions, esos quick wins, esos casos de éxito rápidos, esas estrategias rápidas para mostrar que vamos bien por el camino y claro. que efectivamente eres una parte importante dentro de ella. Entonces, creo que eso. Y un error que he encontrado en muchas organizaciones que hemos acompañado en este proceso es que no involucran a las personas desde el comienzo. ¿Qué pasa? Cuando a mí me montan al proyecto o a lo que estamos haciendo, es ya al final, cuando ya han definido la estrategia, cuando ya está todo y me sientan y me dicen acá, bueno, usted es el próximo rol X, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y no, pues esto es, mire, y ya encontramos y te lo ponen ahí, Claro. y bueno, y cómo así, entonces, espere, y esto dónde lo hicieron, fue que le preguntaron a los usuarios cómo lo definieron, o fue que algún VP o algún C-level se sentó y dijo, esto es lo que tienen que hacer y punto, y para de contar, o cómo fue esa estructura de discovery y de diseño tal vez de lo que estamos haciendo, precisamente para poderlo materializar. Entonces, cuando uno involucra a las personas desde ese momento cero, a entender las necesidades del usuario, a entender las necesidades del cliente, esos puntos de dolor del cliente, hacemos todo el proceso de discovery, entendemos y tal vez construimos entre comillas, o tenemos esa hipótesis de eso que queremos crear, es muchísimo más fácil que la gente sepa para dónde va. Ya esa Claro. incertidumbre se cerró, ya lo tienes claro desde el comienzo, ya no te sentaron aquí el día uno y donde arranque y tiene 6 meses y hasta luego y nos vemos en otros 6 meses, Claro. caramba. Eso es lo que más cuesta y eso es lo que de alguna manera hace que toda esta resistencia natural se dé, pero que pues de alguna manera hay que mitigarla justo con eso. Claro, claridad ante todo, explicar, tomarse el tiempo, muchas veces, que a veces no nos lo tomamos, ¿no? O sea, el tiempo de unas reuniones efectivas, ¿no? Donde contamos y explicamos cómo estamos, para dónde vamos, qué vamos a hacer, cuáles son los pasos, cuáles son quick win que decís, o sea, cuándo los vamos a lograr, está súper interesante. Y Y espérame, y qué pena y te sí, interrumpo, que es súper importante, también saber decir a qué no le vamos a apostar, exacto, porque eso no pasa también en las organizaciones. exacto, A veces por miedo, por temor, por falta de transparencia, como que, bueno, no, eso mejor no lo hacemos. No, mire, esto no se va a hacer. claro, Chévere que tú lo quieras, pero no, a eso no le vamos a apostar. Esa no va a ser la siguiente jugada. A eso damos el paso al costado y simplemente no lo claro. vamos, por allí no nos vamos a ir. Y es parte también de toda esa transparencia y de todo eso que tú conjeturas efectivamente para poder materializar un producto o un proyecto que realmente satisfaga las necesidades del cliente. Está muy bueno, claro. Al final le cerramos un marco donde le decimos, por acá estamos, para allá no, para acá sí, y lo vamos a hacer así. Y en este caminito que le vamos contando, ¿no? O sea, hay que medir, ¿no? O sea, y te lo dice alguien que vive de las métricas y usa métricas todo el tiempo para todo, para la vida, para todo. ¿Qué métricas clave utilizás para evaluar este éxito, ¿no? En Agile? ¿Y qué opinás de métricas como Dora, velocidad y 10.000 métricas, ¿no? Que hay cuando uno se va metiendo y empieza a hacer data driven en serio? Se da cuenta que hay métricas para medir absolutamente todo. ¿Y qué pensás? ¿Cómo resulta esto en el mundo Agile? Pues efectivamente lo que no se mide no se mejora, Johnny. Realmente las métricas sí o sí tienen que acompañar todos estos procesos, porque te tienen que ayudar también incluso a equilibrar la entrega de valor que se está generando, Claro, porque no se trata de quemar dinero con equipos, con células, con desarrolladores, con QAs, con gente de producto y demás, que no entreguen nada, que no generen valor. Entonces, para mí las métricas son demasiado importantes y es porque justo equilibran eso, lo que está creando el equipo versus esa necesidad o ese mundo de lo que necesitan nuestros usuarios a través de la entrega de valor. También el tema de satisfacción en los equipos, del tema de eficiencia operativa. Yo creo que las métricas realmente deben reflejar ese impacto real de lo que está haciendo el equipo
para cambiar la vida de sus usuarios o para apostarle a ese cambio que tanto necesitan. Y pues con eso que mencionas de las Dora Metrics, el tema es súper importante, el tema del lead time, del cycle time, todo el tema del NPS, de la satisfacción del cliente. Eso si no hablar de entrega de valor, pues tiene que estar allí. Esas métricas tienen que estar, porque yo tengo que identificar desde cuando se dio la necesidad del cliente hasta cuando estoy entregando una solución. Eso tiene que estar. Yo tengo que, de alguna manera, garantizar que ese time to market se tenga que disminuir. Pero la única forma es midiéndolo. Si yo saco, no sé, un producto cada, no sé, 6 meses, oiga, ¿cómo estamos a partir de estas implementaciones realmente bajando ese lead time? ¿Cada cuánto estamos entregando realmente? Y es allí donde eso empieza a ser vital, incluso para tomar buenas y mejores decisiones, porque yo no Totalmente. puedo tomar decisiones basadas en supuestos y en yo creo, que es lo que normalmente pasa en algunas organizaciones, ¿no? Como, no, yo creo que vamos bien. No, yo creo no. ¿Por qué vamos bien o por qué no vamos tan bien? Claro. Muéstrame el número, muéstrame el indicador. Y eso sumado también con el tema de calidad de producto. Entonces, venga, que Uf, sí, qué tema. cada cuánto estamos cometiendo errores, número de errores detectados antes y después de las entregas, porcentajes de errores que llegan al usuario final, coberturas de pruebas, eso tiene que estar. Y entonces nosotros también a partir de eso tendríamos que empezar a definir estándares dentro de la organización. No sé, que la cantidad de líneas repetidas por código no sea superior al 2%, que las Totalmente. pruebas unitarias estén al 80%, bueno, métricas que de alguna manera tratan de garantizar que la calidad del producto sea acorde con las expectativas de los usuarios. Y todo el tema también medir ese work in progress, ese throughput, cada cuánto efectivamente estamos pegándole a esa eficiencia operativa, porque muy probablemente eso es algo que a veces se deja de un lado y venga, ¿qué eficiencia operativa tenemos en X tiempo? ¿Cuántas tareas en curso tenemos en este momento? No, no, yo no sé, como que no sé. Pues, sí o no, se tiene que tener. Claro. Y entonces es allí donde todas estas métricas siempre, siempre tienen que estar. Yo, algo que he encontrado como un desafío dentro de las organizaciones con el tema de las métricas es cómo no se llenan solo de métricas vanidosas. Yo creo que ese es el aspecto que las organizaciones deben entender que, como tú lo dices, Johnny, ustedes, bueno, conozco que eres muy, muy crack con el tema de métricas, y eso es muy, muy importante para poder tomar decisiones. Y el desafío es cómo esas métricas me ayudan realmente a generar impacto en Totalmente. los usuarios, en el negocio, en las personas a las que llegamos, eh, porque no pueden ir desalineadas, porque a veces las organizaciones dicen, no, pues el commitment, no, pues sí, chévere, estamos al 100% el equipo se compromete a 10, hizo 10, check, ok, bien, eso está bien, pero cómo eso efectivamente le está cambiando la vida a los usuarios. Cómo Totalmente. eso tal vez lo vuelvo un indicador, cómo eso lo vuelvo un KPI que me dice, mire, estamos bajando tal o estamos subiendo tal, porque de eso se trata. Y Sí. entonces, aquí es donde lo importante y es donde tú eres muy bueno en lo que haces, es medir realmente lo que importa. Claro. No es medir por medir. Porque cuando uno mide por medir, entonces uno empieza a medir hasta, no sé, cada cuánto hacemos reuniones. Y entonces, no, pues es que esta semana Claro. nos reunimos 4 veces. Entonces, ¿te aporta valor? No, Elige creo las que que le no. da bien, ¿viste? Y esas son check, exactamente, están al 100 porque nos reunimos menos de 4 veces. Bueno, chévere que lo tengan como un acuerdo dentro del equipo, sí, es válido, pero realmente eso cómo le aporta la materialización de lo que necesitan nuestros clientes, de lo que necesitan nuestros usuarios. Une esas métricas efectivamente con eso que necesita tu usuario, es por allí por donde debe Totalmente. hacer la conversación. Sí. Yo siempre, el tema de las métricas entre los equipos y la entrega de valor, que todo es como de vuelta. No hay una recetita, ¿no? Para decir, usas Dora Metric y sale todo perfecto. O sea, ahí depende de la métrica, depende del estadio, depende de muchas cosas, ¿no? Pero al final yo siempre lo veo como los equipos siempre entregan valor y siempre entregan producto, ¿no? O sea, una empresa tiene una cantidad de equipo y siempre está generando. Y es como hacer un camino. ¿Qué tan derecho llegás a tu punto final? Depende de cómo, de qué tan claro tenés todo, ¿no? Porque si vos no lo tenés muy claro, probablemente el camino que elijas sea más largo. Vas a llegar, pero en mucho más tiempo. Y capaz que tu competencia
va al mismo final que vos, pero si es más efectivo y sabe dónde tiene que ajustar, capaz que llega más rápido, entonces te ganó. ¿Entendés? Y a veces ese de acuerdo. tiempo de entregar un nuevo feature, sobre todo ahora que estamos corriendo con que todos queremos tener inteligencia artificial o queremos tener el nuevo feature y qué sé yo, a veces es clave eso, ¿no? Te diría que casi el 99% de las veces, pero uno siempre quiere llegar, muchas veces por economía, incluso por ser eficiente económicamente en la empresa, quiere llegar más rápido al próximo punto y las métricas muchas veces te ayudan a llegar más derecho, sin tener esas desviaciones por supuestos que a veces uno no tiene claro, ¿no? Porque al final siempre vamos a entregar, eso no hay duda de que los equipos se entregan. O a veces entregamos con mucho desgaste en el equipo, o sea, y las métricas te ayudan a que ese equipo De acuerdo. no se desgaste tanto, ¿no? Porque te das cuenta de que estás teniendo mucho dolor para entregar eso y bueno, y lo sufren el equipo. Y después te preguntas, ¿por qué tengo tanta rotación? Y bueno, tenías todos estos problemas que lo hubiese visto en unas métricas y lo hubieses arreglado y tu equipo tendrías el mismo durante mucho más tiempo. Entonces, se puede ver por 10.000 lados, 10.000 cosas y siempre hay algo ahí para mejorar. O sea, tenemos, ¿no? En el equipo de ingeniería siempre tenemos una mentalidad de mejora continua y eso creo que muchas veces el que más adopta eso es el que tiene un valor agregado más fuerte, ¿no? Y, Totalmente de acuerdo. y respecto a esto, ¿no? De métricas y todo esto, ¿qué para el mundo allá? ¿Qué herramientas, por ejemplo, de métricas, plataformas recomendás cuáles utilizás más o cuáles recomendás más para cada situación, ¿no? Ok. Pues mira, yo diría que eso tiene que ir muy, muy de la mano con la realidad organizacional, el tamaño incluso de la organización, porque hay empresas que son muy pequeñas y entonces no necesitas una suite completa simplemente para tener muy buenos resultados. Claro. Entonces, yo he visto microempresas en Colombia que han empezado con todo este tema de transición a la agilidad, que utilizan un Excel y les funciona perfecto. Obvio, Perfecto. a medida que van creciendo, ya hay que mirar otras alternativas. Pero yo pienso que hay muchas cosas que van incluso más a la cultura de lo que realmente se quiere que tal vez a la herramienta que se tiene en este momento. Porque a veces te compras la suite más cara y no sabes utilizarla. No tienes ni idea para qué es. No Claro. sabes manejar. Y entonces compras Jira, pues, que es una de las digamos que herramientas que normalmente uno utiliza en estos temas, que te ayuda a planificar, a priorizar y tal vez a tener como un seguimiento, por llamarlo de alguna manera. Que te da algunas métricas, no todas, pero te da algunas métricas, entonces está no solo el tema visual, que te permite tener a través de los tableros Kanban que manejan por allí, o esas líneas de tiempo que también te generan, te dan unos datos básicos, pero te permiten de alguna manera tener como con esos reportes, de alguna manera controlar algunas cosas. Entonces, funciona. Trello también es un tema tal vez que rápida y sencillamente te permite visualizar muchas cosas. Pero eso es como para equipos más pequeños o proyectos menos complejos, porque no te da ninguna métrica, sino simplemente es un tema muy visual. Eh, Azure DevOps, digamos que por el tema de integraciones con los pipelines y todo Claro. ese equipo de DevOps, pues digamos como que tiene un tema por allí. Pero yo diría que si yo pudiera o tuviera que elegir en alguna, yo antes de tomar alguna decisión lo que haría es entender la organización y qué es lo que quiere hacer con esa herramienta para llevar los equipos ágiles. Si tú estás arrancando, vuelvo y reitero, en este tema la organización es muy pequeña y te sirve en un Excel, hazlo, pero entonces muéstraselo a todo el mundo además, ¿no? Que sea accesible para todo el mundo, que te genere ciertos datos, porque lo mismo que hablamos hace un momento, las métricas tienen que servirte para tomar decisiones, los números te tienen que servir para tomar decisiones y tienes que sacarlos. Entonces, más allá de la herramienta en la que puedas llevar el producto o el proyecto o el seguimiento del trabajo que estás haciendo, es qué pasa con eso, cómo se lleva de la mejor manera para que al final la data que te dé te sirva realmente para tomar decisiones. Y no decisiones como pasa normalmente en las organizaciones en Colombia, que es al que más grite o al que mayor jerarquía tenga, sino al que mejor datos tenga, Claro. al que, a la idea más aterrizada, pero con base a los datos. Y entonces es allí donde, independiente cuál sea la herramienta, donde visualizas el flujo, donde ya
sí tienes que tener muy claras las métricas, sí tienes que tener muy claro cuáles son los indicadores, cuáles son las tolerancias que vas a tener para ti, que es dar unos rangos de medidas y que los equipos encasillen y encajen efectivamente en eso. Entonces yo creo que, digamos que lo que yo sí recomiendo siempre es que más allá de la herramienta se tomen decisiones con datos, con realidades, con certidumbres, porque eso es lo que nos invita a la agilidad, ¿no? Tratar de minimizar esa incertidumbre y realmente volverla certidumbre. Claro. Entonces, por allí es por donde va el tema. Y pues bueno, ya el día a día, ya el entonces, no, pues para retrospectivas puedo utilizar Miro, un retro, Parabol, bueno, todo el tema digamos que para llegar a estos temas y para el tema de código, pues GitHub, GitLab, Bitbucket, eso todo va a depender también del tema de integración continua, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades tienes de allí? ¿Qué ecosistema de herramientas tienes? Y pues, muy probablemente eso te ayuda a tomar la mejor decisión con respecto al tema de repositorios, al tema de integraciones, Claro. o si usas Jira y cómo lo integras. Entonces, yo creo que va para allí, pero volvemos a lo mismo, el punto siempre se desencadena en lo mismo. Utiliza eso para que te dé información para tomar decisiones. Ya, por allí es donde Totalmente. debe ir la conversación. Y para métricas, obviamente, Metrider. Totalmente de acuerdo. No, yo soy, yo se los dije en algún momento, apasionado con todo eso que ustedes han logrado, con esa customización, incluso que en algún momento por allí hablamos que se tenía que hacer y se hizo y que realmente en una pantalla te da muchos momentos de verdad para tomar decisiones, incluso en tiempo real. Entonces, súper chévere todo eso que se logra a partir de los datos, de unos muy buenos datos. Entonces, ahí la importancia también de el antes de. Claro. Estuvo bueno algo que dijiste y creo que es importante, ¿no? Cuando uno arranca, a veces no hay necesidad de arrancar con la super herramienta, ¿no? O sea, uno tiene que arrancar de a poco, sobre todo se tiene que acomodar y ser como honesto del momento en el que está. O sea la herramienta que sea, o sea, incluso para seguir las tareas. Uno es como que va directamente, gira. Uno está acostumbrado, si uno ya viene trabajando y ya tiene súper claro cómo manejar Jira, por ejemplo, o cualquier herramienta, ¿no? Incluso de métricas. eh, si uno puede arrancar con un Excel en las métricas y después ir incrementando, ¿no? La cantidad de métricas y después tener herramientas como las que nosotros tenemos, está súper válido porque uno tiene que arrancar con algo. Uno no puede arrancar directamente, decir, ok, listo, voy a usar un super sistema y que tenga, nosotros tenemos 10.000 métricas, entonces capaz que querés usar una. Y está bueno que arranques con un Excel y que te des cuenta y que después, cuando ya agarraste el hábito, ¿no? de tener métricas y de empezar a pensar en métricas y ver cómo mejorar el próximo paso, te vas a dar cuenta de que la métrica que tenés en el Excel te quedó chiquita, ¿no? Y decís, ok, listo, ahora ya arreglé esta parte, ahora necesito saltar a otra métrica. Y después vas a saltar a otra. Bueno, y es lo que pasa, ¿no? Con el Excel. Después tenés que ir cambiando, de vuelta a hacer todas las fórmulas, todo. Se vuelve complejo, entonces ahí es donde empezás a utilizar MetriDev, obviamente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero lo importante es justo eso que estás mencionando. Arranquen Sí, con lo que tengan exactamente. a la mano. Es arrancar, es dar ese primer paso, es atreverse. Porque muchas organizaciones, ahí hay dos cosas. Nunca se atreven y se resisten al cambio Sí, y de pronto a largo tiempo terminan, no sé, quebrándose, de pronto cambiando su core de negocio o apostándole a otras cosas. Y otras que simplemente dicen, no, es que yo hasta que no tenga toda la tecnología, no eso. arranco. Sí, Hasta que no tenga el capital, no arranco. No, arranquen. Si al claro. comienzo les toca a mano, háganle a mano, no importa. Después va al Excel, después, hasta que lleguen a Metridev, clarísimo. Pero hay que arrancar, si no, nunca vas a entender cómo está evolucionando o echando hacia atrás tu producto o tu negocio, porque es que no tienes cómo garantizar el éxito o cómo darte cuenta que estás echando hacia atrás. Totalmente. No sabes. Sí. Bueno, y contame que si tendrías a una persona que está recién arrancando o está pensando en meter más allá de su equipo, ¿qué recomendás? ¿Qué le recomendás a esa persona que está empezando? Uy, bueno, muchas recomendaciones. Yo creo que yo arrancaría porque se convenza que esto es un tema que funciona muy bien. Yo no puedo Bien, hablar de algo o profesar algo a lo que no le crea.
Entonces, si tú no lo interiorizas y no lo haces parte de tu vida, pues estás vendiendo humo y eso es lo que a veces pasa en muchas organizaciones. Yo me enfocaría en el tema de mentalidad ágil. Yo buscaría más el ser que el hacer. Claro. Trataría de ser ágil y no de hacer agilidad, porque cuando tú eres ágil, cuando tú te vas desde el ser a ser ágil, lo haces a través de, independiente de cuál sea el marco, ya tienes la convicción de que hay muchos marcos, muchas herramientas y demás que muy probablemente te pueden ayudar, pero tienes desde el ser esa mentalidad. Porque el Claro. hacer te lleva al día a día, que es un marco. Entonces escoges Scrum, escoges Kanban, escoges el que tú te inventes y ya, y lo echas a rodar. Pero si tú no interiorizas ese tema, si no entiendes el porqué detrás de Agile, digamos que es muy difícil uno arrancar en este tema. Y si uno no genera confianza, que es a partir de esa convicción, pues la gente no va a ser receptiva al cambio, porque si yo les digo, no, yo creo que es que esto como que ha funcionado, Claro. yo como que lo he visto, pues eso no construye confianza, el equipo no te va a escuchar, el Uf. equipo, digamos como que no te va, aquí en Colombia le decimos, no te va a copiar justo eso, pues porque si no hay confianza, no hay colaboración, no hay mejora continua, no hay absolutamente nada, además porque estás vendiendo algo que tú desconoces, y entonces si tú no te convences de eso, y tal vez por eso para mí es más el ser que el hacer, aunque el hacer tiene que estar implícito también allí, pero es mucho más que eso. Diría que tiene uno que convencerse del que lo que está haciendo realmente, digamos que genera cambios en la organización y Claro. ser muy paciente. Una transformación agile es un proceso. Esto no es un evento, no es una reunión, no es que se den 3 semanas y ya. No, realmente esto es En un una reunión. proceso. Listo, nos volvemos Eso, allá. y listo, ya. No, no. Habrá resistencias, habrá desafíos, Claro. pero lo más chévere es que habrán aprendizajes muy valiosos dentro de la organización. Incluso se van a desafiar capacidades que al comienzo ni siquiera de pronto en la organización pensaba uno que estaban por allí. Claro. Y pues chévere que se dé. Entonces se fomenta la transparencia, se enfoca uno en la entrega incremental, pero volvemos a lo mismo, desde el ser, desde el tratar de Claro. transmitir esa seguridad y no ver el error, como lo mencioné hace un momento, como algo muy malo que juega en contra del equipo, sino algo de lo que tenemos que sacar el mayor provecho y el mayor aprendizaje dentro de las Totalmente. organizaciones. Bueno, interesante, hay algo que decías de uno tiene que estar convencido, ¿no? de lo que va a transmitir. O sea, si la persona que quiere meter Agile en los equipos no está convencida, ¿no? Difícilmente convence a los demás. Entonces, es importante que esa persona viva, quiera tener eso, o sea, ya tenga una mentalidad ágil, ¿no? Después lo demás va a ir saliendo, después las respuestas o cómo hacerlo en ese contexto va a ir saliendo, no es algo de vuelta, una receta que va a salir así, digo, ah, me leí esto, ChatGPT me dijo que hagamos esto, vamos a hacerlo. Ah, no sé, me lo dijo. No, o sea, hay que quererlo, hay que saber que eso va por ahí. De acuerdo. Y ahora con toda esta experiencia, ya le hablamos al que recién arrancó y está tratando digamos, de meterse en el mundo allá. Y ahora al más experimentado, y vos que tenés ya tantos años en Agile, ¿qué, qué tendencia, cómo ves que está evolucionando el mundo Agile y cómo lo ves de acá a unos años? O sea, cómo va hoy tendencias y evolución para el futuro? Bueno, voy a arrancar. Es una pregunta muy interesante y que le inquieta a mucha gente, porque uno en las comunidades de práctica ya y normalmente cuando entra a LinkedIn o a estos foros, encuentra cosas como que la agilidad se está muriendo. Sí, Y, hay 10.000 de y, esas. y entonces, ¿ahora qué me pongo a hacer? Eso es lo único que sé hacer. Sí. ¿Qué hago ahora? Para mí la agilidad no está muerta. Yo creo que está en su mejor momento porque está en su momento de evolución. Ya empezamos a entender que esto arranca con los equipos. Ya la organización entendió que ya tiene que pasar de los equipos a tal vez un poquitico más a las comunidades de pronto, o bueno, depende cómo está organizada el tema empresarial, pero ya empieza a trascender. Y entonces para mí el tema de la agilidad, incluso ya lo hemos escuchado, ya hay áreas como marketing
como HR, que está metiéndose en el tema de agilidad, Totalmente, el tema de sí. finanzas, el tema de operaciones. Estamos infectando otras áreas. Sí. Esto va creciendo, exactamente, ya está el tema de Business Agility. ¿Y cómo así que Business Agility? Sí, entonces ya hablamos de IO, de un BI, entonces de inteligencia de negocios, inteligencia en operación, y todo eso tiene que ver con esa tendencia que está marcándose fuerte en este momento, pero es una evolución natural, porque esto ya pasó de ser más allá de los equipos, más allá incluso de un framework, ya estamos pensando esto en cómo le ayuda a la organización, para toda la organización. Entonces hablamos de contratación ágil, de procesos ágiles, de todo el tema de Lean Manufacture, todo el tema de cómo estandarizamos y homogenizamos procesos dentro de las organizaciones. Y entonces para mí la agilidad está más viva que nunca. Lo que pasa es que está evolucionando. Ya incluso hablamos también por ejemplo, el tema de DevOps, que no es un tema nuevo, pero que claramente ya todas las organizaciones están mirando a ver cómo automatizan pruebas, cómo manejan un tema de integración continua, cómo efectivamente se generan sinergias entre el área Agile y tal vez el área Tech y DevOps con el tema de calidad de software. Entonces, esto va creciendo muchísimo. Y algo que mencionabas tú, que me parece importante, y todo el mundo dice, no, pues esto con inteligencia artificial se hace. Pregúntele a ChatGPT que eso, tranquilo que eso, y la respuesta es no, esto no, la inteligencia artificial no lo va a poder suplir, o por lo pronto no, porque todos estos temas van a depender de las organizaciones, de cómo estén conformadas, de las personas, de lo que requieran, de la jerarquía, que eso es todo lo que una persona sí puede entrar a analizar y tratar de proponer. La inteligencia artificial se basa en algunos patrones y te dice, mire, esto, con base en lo que usted me dijo, es esto. Pero no necesariamente por eso mismo que mencionabas que no es, esto no es una fórmula mágica ni una receta de cocina donde tú digas, hecho 3 Scrum, 2 Agile Coach, 3 de producto, échelos acá y póngalos que eso va a pasar. Revuelo un Y poco. 3 batidas por acá, 3 batidas por acá y ponlo sobre la mesa y ya. No, no, eso no va a pasar. Claro. Porque cada organización es diferente. Y mira que yo he estado en 2 organizaciones financieras últimamente, 2 entidades financieras en Colombia, y uno diría, no, pues copo el modelo de acá y lo pego acá. La respuesta es no, no funciona. Totalmente, Lo sí. que funciona allá no necesariamente funciona acá, incluso puede ser un antipatrón acá. Entonces, por eso es que se hace importante tal vez la inteligencia artificial como digamos que, impulsor de todo esto y como una ayuda de todo esto, pero no como un punto final dentro de todo este tema ya. Entonces, creo que esto va evolucionando mucho y yo creo que también, y ya con esto cierro esta pregunta, todo el tema de impulsado por datos y métricas, que eso era algo que antes se dejaba como un lado, algo como que uno decía, no, pues para qué, finalmente si estoy entregando, pues ya con que entregue yo es suficiente. Entonces, no, venga, ¿y cómo utilizo esos datos? ¿Y cómo utilizo efectivamente eso para generar valor? ¿Y cómo utilizo esas métricas? ¿Y cómo a través de herramientas avanzadas como Metrider realmente yo analizo eso? ¿Cómo yo cojo esa métrica para evaluar el impacto de la agilidad, para evaluar el impacto en el negocio, no solo velocidad o eficiencia, sino el impacto realmente en la vida de nuestros clientes, en la vida de nuestros usuarios? Entonces, creo que esta evolución es innata y claro, la inteligencia artificial te va a ayudar con el tema machine learning, los patrones que pueden por allí anticipar de pronto por allí algunos problemas, tal vez a optimizar algunos flujos de trabajo, pero en general yo considero que la agilidad va mucho más allá de un marco que puede llegar en algún momento a quedarse corto o no pegar muy bien en alguna organización dadas las características propias del mismo. Entonces, desde esa óptica yo diría, este tema es mucho más grande de lo que uno, Sí. de un simple movimiento y es para llegar a toda la organización, a todas las áreas de la organización, desde diferentes aristas y desde diferentes perspectivas. Entonces, por eso para mí esto está más vivo que nunca. Yo creo que la agilidad no ha muerto. No, para nada, o sea, igual ese tipo de cosas que aparecen en las redes sociales son re clickbait, o sea, cuántas cosas aparecieron de los microservicios están muertos y ese tipo de cosas, o sea, está lleno de eso. Así que no, no, sí. Total. Y si podrías volver al pasado y hablar con tu yo del pasado, y hacer una reflexión, te sentás y te tomás una cerveza con tu yo del pasado, ¿qué le dirías, qué cambiarías, qué harías diferente de todo lo que hiciste, ¿no? En esta trayectoria de Agile?
Uf, ¿qué haría con mi yo del pasado? Bueno, Ya no voy a me simular la acuerdo de pregunta. allá. A ver, ¿yo qué haría diferente? Yo haría dos cosas diferentes. Bueno, o tal vez tres. Una de ellas es, eh, digamos que empezar más allá de por un marco o por un framework, empezar por la mentalidad. Porque Mm, normalmente te venden es que para tú arrancar con esto tienes que tener un marco, ¿no? Entonces, Scrum es el primero. claro, Entonces, tienes que saber de Scrum. No, tienes que saber de Scrum, no. Tienes que tener una mentalidad diferente. Porque claro, eso fue lo que a mí me jugó en contra. Yo, lo que contaba hace un momento, yo llegué y, bueno, ¿y dónde está mi oficina? claro. No, no es que aquí no tiene oficina, esto es una mesa donde usted va a estar con su actitud. ¿Cómo así? No entiendo. Entonces, yo empezaría por cambiar esa mentalidad, por hackear esa mentalidad. Antes de implementar cualquier proceso, trataría de hacer ese cambio más allá de cualquier framework. Eh, Porque de alguna manera, desde lo que mencionaba ahorita, desde el ser, pues esto empieza a ser diferente. Entonces, desde que yo tenga esa Claro. predisposición para cambiar más allá de un marco, pues es muchísimo más fácil. ¿Qué también haría diferente? Tal vez antes de comenzar cualquier transformación, porque esto claramente es un proceso, yo lo que haría es como tratar de preparar, educar, concientizar a todos los stakeholders que hacen Claro, parte de este proceso, porque este camino no es sencillo. El que diga que una transformación ágil o transformación digital o transformación cultural o como le quieras llamar es sencilla, la respuesta es no. Va a demandar muchos esfuerzos, muchos sacrificios, muchos dolores de cabeza y muchas conversaciones incómodas. claro, Eh, entonces, yo lo que diría es, hay que prepararlos y tal vez formarlos precisamente para que eso se da, porque eso se va a dar, porque una expectativa mal alineada hace que la comprensión de Agile mm, se vaya para otro lado. Y claro. entonces, por eso es clarísimo, eso es clave. Y lo otro es, bueno, con lo mismo anterior, por eso es que hay que ser como pacientes, esto ya da tiempo, ¿no? Y la última, que es la tercera y no la puedo dejar por fuera, es no tener miedo a fallar y aprender. Perfecto. Porque culturalmente, como lo mencionaba, siempre uno busca es la nota errada en el boletín o en las notas de los hijos, pero realmente no. La agilidad se basa en experimentar, en ver el error como una oportunidad para crecer y mejorar, para tomar mejores decisiones, para entender qué es lo que no debemos hacer, Claro, por qué no debemos tomar por allí. Y si bien esto no es un camino perfecto, cada lección aprendida nos permite refinar mejor hacia adelante, ser más efectivos, incluso en futuros productos o en futuros proyectos, porque ya aprendí a partir de la experiencia. Es diferente cuando tú ves el tutorial de montar bicicleta o cuando realmente te montas en la bicicleta y te caes, te sí, tropiezas y te raspas. Ya sabes que por allí no te puedes meter porque fijo te vas a volver a raspar y te vas a volver a caer. Entonces ya aprendiste, ya sabes que por allí no es. claro. Entonces das la vuelta hasta que realmente empiezas y ya lo incorporas y ya hace parte tuyo el montar bicicleta y ya lo haces naturalmente, pues porque ya aprendiste a hacerlo. Tal vez desde el tutorial no tanto, pues porque eso realmente no te genera mucho. Claro. Y sí, si fuese tan fácil como seguir un tutorial, todos estaríamos viendo tutoriales, ¿no? Y ya está, listo. Y ya, Bueno, como en Matrix, ya, claro, sí, de inyectás y ya estás. Ya me volví allá. ya, eso. Bueno, Total, y total. contame, sé que estás con un emprendimiento, metiéndole muchas ganas y un montón de cosas. Contanos un poquito de tu emprendimiento y nada, y a quién podría beneficiar, qué tipo de empresa es a la que podrías ayudar y eso como para que si alguien está escuchando, seguro te contacte y pueda seguro pedir parte de sus servicios. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, realmente este emprendimiento lleva ya 4 años. Se llama Moon Agile Growth. ¿En qué somos fuertes nosotros? Justo lo que acabo de decir, en estas consultorías que nosotros no le llamamos consultorías. Esa es la palabra que normalmente se utiliza en las Claro, organizaciones. Se dice, no, contrate una consultoría. Nosotros lo llamamos la experiencia Moon y es porque realmente lo que hacemos es un acompañamiento. Entonces nos metemos, hacemos parte de, nos ponemos la camiseta de la organización, hacemos todo ese entendimiento de dónde estamos hoy, a dónde quieren llegar, qué es lo que quieren hacer, más allá de una moda que se llama Agile, claro. ¿a dónde quieren llegar? ¿Ustedes cómo se ven? ¿O esto lo están haciendo simplemente porque la empresa del lado lo está haciendo? Bueno, tal vez es una razón,
pero lo que tratamos es desde en el entendimiento de lo que quieres lograr, a dónde quieres estar, dónde te ves, y ayudamos precisamente a que eso se dé. Entonces, dentro de nuestro equipo hay personas técnicamente fuertes todo esto, y son coaches técnicos, hay otros coaches de producto, hay otros coaches, como en mi caso, en temas de agilidad, Claro. y entonces tenemos un equipo, también líderes de diseño que ayudan a toda la organización desde diferentes perspectivas a tratar de, basado en ese acompañamiento, tomar muy buenas decisiones para que su proceso de agilidad perdure en el tiempo, pero no con nosotros adentro, porque lo que necesitamos es generar capacidades dentro de los equipos, dentro de las organizaciones, para no quedarnos allá toda la vida, pues, y ser una ya independientes, sino efectivamente te enseñamos, te acompañamos, te preparamos hasta que te soltamos. Nosotros al comienzo somos las rueditas de esa bicicleta y Ah, te bueno. tratamos de dar ese apoyo hasta cuando vemos que ya puedes estar solo, sigue solo, ese es tu Claro. camino y ya. Ah, que más adelante quieres pasarte una moto, bueno, vuelves y nos llamas y bueno, te enseñamos tal vez entonces a ver cómo de alguna manera podemos transicionar. Entonces, eso es un frente de negocio y el otro es el tema de certificaciones. Nosotros somos partner de IC Agile, ente certificador internacional, en Ah, temas de facilitación de equipos ágiles, Agile Coach, y en temas de producto. Tenemos esas 3 certificaciones con ellos como certificaciones internacionales, y Moon también tiene unas certificaciones propias en temas de liderazgo, de creación de historias de usuario, de manejo del backlog, de priorización, pero esas son certificaciones in-house emitidas y avaladas por Moon, no por bien. un ente internacional, aun cuando vamos a ese camino de buscar ser un ente internacionalmente reconocido. Y en eso es en lo que nos movemos, Johnny, en esos dos frentes. En Colombia tenemos varios clientes, algunas empresas financieras. Hemos trabajado recién con un banco en Guatemala, Bien. estamos abriendo mercado en Ecuador. Aquí en Colombia trabajamos con algunas cajas de compensación. Entonces, digamos que las empresas son de diferentes industrias, de diferentes tamaños, pero que tienen la convicción de que a partir de la agilidad se puede mejorar su time to market, se pueden mejorar las entregas, el tema de calidad, y están convencidos de ellos, y pues de alguna manera estamos nosotros para reforzar eso y para convencerlos aún más de que allá es el camino que les va a ayudar a transicionar a lo que quieren llegar, a donde quieran llegar, donde ellos se quieran ver. Muy bueno, ¿eh? La verdad que a mí me pasó muchas veces que muchas veces las empresas terminan contratando, no está mal contratar a alguien en nómina, ¿no? Y utilizarlo, pero a veces cuando uno trata de hacerlo in-house, tiene, digamos, a veces no tiene el seniority, ¿no? La experiencia de muchos años o de muchas empresas donde contratando a veces a un consultor, sé que no está buena la consultor, ¿no? Pero contrata el consultor, lo contrata a ustedes, donde muy probablemente lleguen a ese punto mucho más rápido, ¿no? Porque ustedes enseguida ya se dan cuenta, ah, ok, esta empresa tiene estos puntitos que tuvieron estas otras empresas, y llegas mucho más rápido a lograr desarrollar. Que también es alguien dentro de la empresa misma o tratando uno de oído, ¿no? Diciendo, ok, listo, creo que la cosa va por acá, entre falla y error y prueba, llega, pero va a llegar más, con más tiempo, ¿no? Y ustedes dan esa agilidad y esa rapidez para lograrlo. Así que está muy Total. bueno. Y no hay ningún sesgo, Claro, porque eso también es lo que pasa al interior de la organización, ¿no? Que es tú dices, verdad. no, pues, o el temor, ¿no? De dar Claro, esa conversación acá difícil y eso decir, no no, se yo no lo hace. doy. Claro, acá eso no se hace. Ya lo toman como que listo, ¿no? Acá no se puede hacer eso. Y uno viene a veces a romper el status quo y ese movimiento a veces hace que se logren buenas cosas. De acuerdo, de acuerdo. Y esas conversaciones difíciles son las que más construyen y las que al interior de las organizaciones normalmente no se dan. Total. Entonces, llegas tú a romper con eso y, uy, ¿cómo así? Sí. Y pues esa es la ventaja de la persona externa que viene a acompañar todo este proceso, porque lo va a hacer siendo muy transparente, digamos, sin ningún tipo de búsqueda de absolutamente nada más que de ayudar a transicionar todos estos aspectos. Genial. Bueno, por último, contanos, ¿dónde te pueden contactar la gente? O sea, si escuchan y dicen, che, quiero los servicios de Andrés, ¿dónde se contactan?
Bueno, pues en LinkedIn estoy como Andrés Rodríguez Rubio, está el Todos nombre se van a acordar de completo. Rubio. Sí, 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 ya hay que generar recordación con ese Rubio. También tenemos el LinkedIn de Moon, que es Moon Agile Growth, como empresa. Nuestra página también, la próxima semana ya estamos disponibles para lanzarla, porque tuvimos algunos cambios por allí con todo este tema de las consultorías, o quitando esa palabra tal vez consultoría por acompañamiento. Entonces Ah, estamos bueno. como en ese rediseño, pero también la página está por allí, como Moon Agile Growth. Y en redes sociales también, en Instagram estamos como Moon Agile Growth. Y nada, en Colombia yo les dejo por allí también mi teléfono de contacto con muchísimo gusto. Mi correo también está disponible, es Andrew, termina en W, porque es que me parece que el Andrés suena como si lo estuvieran regañando a uno, entonces es andrew@moonagilegrowth.com, o hay un correo de contacto que es tal cual, contacto@moonagilegrowth.com, por allí Genial. las veces que sea necesario. Tenemos un número de contacto también que no me lo sé, lo tengo que revisar justo en este momento porque es nuevo también. Estamos con todo este proceso de modernización y no me lo he aprendido. Tenemos un teléfono de contacto aquí en Colombia que justo ya se los voy a colocar por allí, lo voy a dar por acá. Es más 57 claramente, que es el tema del indicativo en Colombia, 310-304-3211, ese es el Bien. teléfono de contacto en Colombia, y lo que necesiten, lo que se les ocurra, con el mayor de los gustos, simplemente si es para un café virtual, sin ningún problema, esos son los que más me gustan, aunque también el presencial a veces es más gratificante. Entonces, Claro. nada, lo que se les ocurra por allí con el mayor de los gustos, para eso estamos, Johnny. Genial. Bueno, muchas gracias por toda la charla y también por compartir tanto conocimiento, ¿no? O sea, bueno, esperemos que estemos de vuelta charlando y tomándonos el café virtual o el café presencial o incluso quien no, una cerveza, algo. Así que bueno, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ti. O el mate. El mate, sí, bueno, lo que pasa es que no todos les gusta el mate, entonces, viste, Sí, el café abarca una población más grande. claro, claro. Así que bueno. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el espacio y siempre un honor compartir estos espacios con ustedes. Genial. Listo. Muchas gracias, Andrés.